sobre la integridad mecánica. ¿Creen ustedes que es interesante este tema? Vamos a verlo. Por favor, permítanme presentarme. Mi nombre es Evelio Chirinos, especialista en la parte de integridad mecánica. Poseo 12 años de experiencia en la industria petroquímica, donde he desempeñado diferentes cargos en las gerencias de mantenimiento y confiabilidad, respectivamente. Tales cargos han sido en disciplinas como ingeniero de confiabilidad, supervisor de mantenimiento mecánico, área de ejecución e inspector de equipos estáticos. Mi formación académica, ya lo dije, soy ingeniero mecánico, poseo una maestría en ingeniería de gas, diplomado en confiabilidad integral de sistemas industriales, así como una serie de ensayos no instructivos como inspección visual, partículas magnéticas, líquidos penetrantes y en el área de integridad mecánica y generación de planes de inspección basada en riesgo. Asimismo, también he publicado varios artículos con otros colegas relacionados a lo que es la parte de integridad mecánica. Prácticas recomendadas como por ejemplo API 581, API 579, Fitness for Service, 650, entre otros. El temario para este webinar será de la siguiente forma. Vamos a primero el objetivo, unas definiciones básicas para podernos sumergir en lo que es la parte de inspección basada en riesgo. Necesitamos conocer unos conceptos básicos, qué es la integridad mecánica. También necesitamos definir el concepto de qué se trata la integridad mecánica, relación entre inspección basada en riesgo y otras iniciativas de seguridad basadas también en riesgo. Vamos a poder observar allí. Modelo de integridad mecánica, un modelo, voy a mostrar un modelo, gestión del riesgo por integridad mecánica, y por último vamos a mostrar unos casos prácticos de estudio en la industria petroquímica, casos reales ocurridos en la industria petroquímica. El objetivo de este webinar es el de proveer el lenguaje y los conocimientos básicos para comprender el aporte de la metodología de inspección basada en riesgo sobre la integridad mecánica, debido a que no implica solo realizar una inspección, como muchos creen, ni tampoco una recolección de datos o una evaluación esporádica mediante el monitoreo de condiciones. Se trata de integrar diferentes filosofías, metodologías, herramientas, tecnologías y estrategias para garantizar la confiabilidad, disponibilidad, desempeño y la rentabilidad del negocio de las organizaciones en el contexto operativo de los equipos presurizados durante todo su ciclo de vida. Los conceptos básicos para podernos sumergir en la parte de integridad mecánica, en este caso específicamente de inspección basado en riesgo, es, por ejemplo, el concepto de peligro, condición física o liberación de un material peligroso que podría resultar de la falla de un componente y resulta en una lesión humana o muerte, pérdida, daño o degradación ambiental. Riesgo, acorde a lo que es el concepto de la API 580, en la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias, donde el riesgo es el producto de la probabilidad en función del tiempo por sus consecuencias. Incertidumbre, un concepto muy importante. Es una expresión que manifiesta el grado de desconocimiento, ausencia de información acerca de una condición futura, falta de seguridad, duda. Es decir, un evento en el que no se conoce la probabilidad de que ocurra determinada situación. Análisis de riesgo, uso sistemático de la información para identificar fuentes y para estimar el riesgo mediante diferentes enfoques, o también llamados análisis cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo. Inspección basada en riesgo, les invito a que se aprendan este concepto. Es una herramienta o metodología o técnica que tiene como objetivo mantener la integridad mecánica de los equipos presurizados, también llamados equipos estáticos, y reducir el riesgo relacionado a la pérdida de contención de energía debido al deterioro. También enfoquémonos en esa palabra, deterioro. Riesgo relativo, ese riesgo comparativo entre instalaciones, unidades de procesos, sistemas, equipos o componentes que pueden ser jerarquizados. ¿Qué es la integridad mecánica? Es una filosofía de trabajo que tiene por objeto garantizar que todo equipo de proceso sea diseñado, procurado, fabricado, construido, instalado, operado, inspeccionado, mantenido y reemplazado oportunamente para prevenir fallas, accidentes o potenciales riesgos a personas, instalaciones y al ambiente. Todo esto utilizando los criterios basados en data histórica, normas y regulaciones organizacionales nacionales e internacionales como por ejemplo ASME, ANSI, API, NAINS, entre otros. Desencadenadores o factores que ponen en riesgo la integridad de los equipos presurizados. Bueno, son muchos, pero vamos a nombrar estos como por ejemplo cambios o alteraciones operacionales, puntos de control críticos.
Muchas veces los equipos son, de alguna otra manera, mediante un proceso de alteración de sus condiciones operacionales críticas, como por ejemplo temperatura, etcétera. Daño en el equipo debido a manejo del cambio, reparación, material, etcétera. Fallas potenciales debido a la degradación en servicio. Ventanas operativas de integridad excedidas. Si el equipo cuenta con ventanas, un sistema de análisis bajo ventanas de operabilidad de integridad, no pueden ser excedidas debido a que se crearían allí condiciones perfectas para lo que sería la degradación, los mecanismos, los famosos mecanismos de daño. Un entorno operacional. Es muy importante conocer en qué entorno operacional trabajan nuestros equipos estáticos. Políticas erradas de segmentos o departamentos de la organización. Identificar todas las variables de proceso que pueden afectar cada mecanismo de daño. Incidencia de la integridad mecánica. Impacto en el negocio, como por ejemplo, fallas catastróficas, impacto en compromisos de entrega, incremento de costos de producción, incremento de costos de mantenimiento, reducción del ciclo de vida, disminución de la disponibilidad, de la confiabilidad, factor de rendimiento de la producción y por último y no menos importante, pérdida del desempeño de los activos. Aquí hay también unos conceptos muy importantes que debemos también conocer, y ya que estos nos aporta valiosa información al momento de realizar un análisis mediante la metodología de inspección basada en riesgo, como es la relación entre inspección basada en riesgo y otras iniciativas de seguridad basadas en riesgo. Ojo, inspección basada en riesgo no es un sustituto de ninguna de las que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, un process hazard analysis, análisis de peligros del proceso. Es un esfuerzo organizado y sistemático para identificar y analizar potenciales peligros asociados con la falla potencial del equipo debido a la degradación en servicio. Identificada en este tipo de análisis que puede ser abordada específicamente en un análisis de inspección basada en riesgo. Por ejemplo, el otro, Process System Management, gestión de la seguridad de los procesos, es la proactiva identificación de la liberación química que podría ocurrir como resultado de fallas en el proceso. Inspección basada en riesgo incluye metodologías para evaluar la eficacia de los sistemas de gestión en el mantenimiento de la integridad mecánica. Un HACCP, evaluación de riesgo y operabilidad. Se basa en analizar en forma metódica y sistemática el proceso, la operación, la ubicación de los equipos y del personal en las instalaciones. La acción humana, muy importante, el factor humano, siempre estando allí. De rutina o no de los factores externos revelando las situaciones riesgosas. Estas iniciativas como lo comenté anteriormente, análisis de peligros de procesos, gestión de la seguridad de los procesos y evaluación del riesgo y operabilidad, proporcionan información valiosa para analizar la pérdida de contención de los equipos estáticos mediante la metodología de inspección basada en riesgo. Mutuamente, ambas metodologías se pueden complementar fácilmente. Aquí podemos ver la relación de inspección basada en riesgo con otras prácticas recomendadas, estándares, normas, códigos y métodos. Lo podemos ver acá. Tiene una muy buena relación con lo que vienen siendo las normas, como por ejemplo, en este caso API 5510, 570, 653, ¿no? API 579, Fines for Service, API 571, los mecanismos de daño, así como también metodologías de confiabilidad como RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad, y no menos importante, las API 584 y la API 970. Aquí podemos ver un modelo de la integridad mecánica, ¿no? Donde el riesgo es igual a la pérdida de contención debido al deterioro. Podemos ver que del lado izquierdo está lo que sería la aplicación de la metodología, lo que involucra la gestión del riesgo, y llámese la gestión de riesgo, acciones combinadas a controlar las organizaciones con respecto al riesgo. Ahí está lo que es la identificación de riesgo, evaluación, análisis, mecanismos de daños, tareas de mitigación, muy importante al momento que se realice la evaluación, todo lo que es jerarquizar a aquellos malos actores, inmediatamente tomar la decisión de qué medidas de mitigación se pudiesen tomar, y una de ellas es API 579, Fines for Service, podría ser una opción. Los intervalos de inspección, muy importantes, no tomar fechas, intervalos de inspección arbitrarios, sino realizar evaluaciones en función de los que son costos-riesgos, y enfocado a lo que sería el desempeño del equipo y poder obtener lo que serían los intervalos de inspección adecuados.
estrategias de inspección, como la inspección en marcha, parada de planta. La física del deterioro, considero que la de las escuelas de confiabilidad, como por ejemplo la frecuentista, yo me voy o me inclino mucho más por la parte de lo que es la física del deterioro, el estudio de la física del deterioro, como es la confiabilidad estructural, lo que son los análisis de esfuerzo-resistencia, las distribuciones probabilísticas, Weibull normal, lo normal, entre otras, y por supuesto la confiabilidad. Y uno de los productos de lo que es la aplicación de la metodología, como es el plan de inspección. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto inspeccionar? Esas preguntas debe responder un plan de inspección, elaborado, diseñado mediante la metodología de inspección basada en riesgo. Aquí también podemos ver lo que viene siendo la confiabilidad del equipo, donde se involucra la confiabilidad humana, el factor humano, la confiabilidad operacional, una operación normal o anormal del equipo, las ventanas operativas de integridad, los arranques, los paros inesperados, los tiempos fuera de servicio. Muy importante analizar esta data, así como la gestión de integridad de activos, el desempeño del activo, mediante el monitoreo, medición, análisis, evaluación, costo del ciclo de vida, recolección de información, tendencias operacionales, documentos de control de corrosión, manejo del cambio, gestión del dato. Una empresa que contenga una buena gestión del dato, de la información, no sería de muy útil resultado para poder realizar un análisis mediante la metodología de inspección basado en riesgo. Y el no menos importante, el control de la corrosión mediante el monitoreo de la condición. Como en este caso las normas y códigos como API 510, 570, 653, los puntos del monitoreo, CML, TML, la velocidad de corrosión que puede ser medida, calculada, estimada, el monitoreo de las tasas de corrosión, control y tendencias de corrosión, y no menos importante lo que es la vida remanente, así como los diferentes tipos de ensayo no destructivo que pudiésemos seleccionar dependiendo del mecanismo de daño que queremos cuantificar, detectar, identificar. En la gestión del riesgo por integridad mecánica, podemos comparar aquí lo que sería un programa de inspección típico tradicional versus a un método o un plan de inspección mediante lo que es el análisis del riesgo, mediante inspección basada en riesgo. Podemos ver acá que mediante la aplicación de una metodología de inspección basada en riesgo, un plan de inspección mediante inspección basada en riesgo, tendríamos una disminución del riesgo bastante considerable. De la misma manera, en cuanto a lo que es la actividad de inspección, del nivel de actividad de inspección, sería bastante lo que sería optimización de los costos respectivos a lo que es aplicar un plan de inspección, donde identificaríamos los malos actores y no como lamentablemente organizaciones que se han dado la tarea de enviar a un departamento de inspección, a un inspector a inspeccionar un equipo y resulta ser que lo que hace es que inspeccionar todo completamente el equipo cuando con la metodología de inspección basada en riesgo pudiésemos identificar a aquellos malos actores. Por ejemplo, hablamos de un recipiente a presión, pudiésemos identificar que los malos actores serían ciertas conexiones como por ejemplo entrada, salida, drenaje, y no gastar recursos innecesarios en inspeccionar todo un equipo cuando mediante esta metodología lo pudiésemos optimizar, ¿no? Un programa efectivo de inspección basada en riesgo identifica y mide las incertidumbres relativas asociadas con comprobar la condición del equipo. Además, utiliza el riesgo para identificar y priorizar cuando aquellas incertidumbres deben ser reducidas, típicamente por un mejor conocimiento a través de la información adicional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mediante la metodología de inspección basada en riesgo nos proporciona información certera de la verdadera condición de un equipo. Esto es logrado para mejorar el conocimiento acerca de las tasas de degradación y condición del equipo por vía de la inspección y otros métodos de monitoreo, por ejemplo, implementación de las ventanas operativas de integridad. Acá vemos un caso práctico, un caso real, un artículo que tuve la oportunidad de realizar con varios colegas de un caso real en la industria petroquímica. Por ejemplo, vamos a primero a introducir lo que es las ventanas operativas de integridad, ¿no? Cómo establecer unas ventanas operativas de integridad. Los parámetros de procesos claves para las ventanas operativas de integridad deberían ser identificados e implementados como el límite superior y el más bajo establecido como requerido. Y las desviaciones de estos límites deberían ser llamados de atención al personal de inspección e ingeniería, ¿no? Podemos ver acá lo que es un ejemplo en cuanto a lo que sería la región de operación estable, confiable, rentable,
mediante lo que serían las alarmas superiores y las alarmas inferiores. Las ventanas operativas de integridad deberían ser establecidos para los parámetros de proceso químico-físico que podrían impactar la integridad de los equipos si no son debidamente controlados. Por ejemplo, los parámetros de proceso pueden incluir temperaturas, presiones, velocidades de fluido, pH, tasas de flujo, tasas de inyección de agua o químicos, composición química, niveles de elementos corrosivos, ppm. ¿Cuáles serían los beneficios? Confiabilidad operacional, preservación y prolongación de la integridad mecánica de los activos durante su ciclo de vida, permiten analizar incidentes utilizando los registros para determinar la secuencia de eventos, particular atención al monitoreo de variables críticas, por ejemplo, en el caso de la fractura frágil, un mecanismo de daño bien reconocido, la temperatura juega un papel predominante allí, un papel importante en el momento de realizar un análisis mediante la inspección basada en riesgo, considerando este mecanismo de daño o deterioro. Deben ser también proporcionados durante arranques, paros y procesos anormales. Fácil identificación de reportes de violaciones a los procedimientos. En este caso podemos ver en nuestras pantallas, podemos ver un lazo de corrosión de un sistema de almacenamiento de ácido sulfúrico al 98%. Mediante el lazo de corrosión podemos identificar las líneas de entrada y salida del equipo para poder conocer qué mecanismos de daño son creíbles a estar presentes en estas líneas, así como en el equipo propiamente dicho. Hagamos especial atención a lo que sería en la parte superior el depurador para estos tipos de equipos, esencial, la inyección de nitrógeno al tanque y a la bomba de envío de ácido sulfúrico. Una vez que la gandola o la cisterna llega enviado hacia o trasegado hacia el tanque. Acá podemos ver lo que es lo que conlleva lo que es el lazo de corrosión, cómo poder identificar las líneas de entrada y salida mediante lo que son los tabs de identificación, la descripción, línea de descarga de la bomba, línea de succión, etcétera, el fluido de proceso, ácido sulfúrico, vapor, nitrógeno, en las fases, líquido o gas, las temperaturas juegan un papel importante como un factor crítico, la presión, concentración del fluido, la velocidad juega un papel importantísimo. En esta parte ya les voy a explicar por qué, la densidad del fluido, contiene aislamiento térmico o no, y no menos importante identificar, como les dije anteriormente, los creíbles mecanismos de daños o deterioros que pueden estar presentes en las líneas o en el propio equipo. Como por ejemplo, en este caso, pongamos este ejemplo que está acá, la identificación de la línea de 3 pulgadas, línea de descarga de la bomba, receptora, adelgazamiento y corrosión localizada inducida por el flujo, el material y el color de la línea. La primera línea de defensa de una instalación es operar y mantener los procesos como fueron diseñados. Esto es importante para mantener los productos químicos contenidos. Esa es la primera línea de defensa que nosotros como organización debemos preservar. No podemos modificar equipos sin antes haber realizado evaluaciones previas, como por ejemplo el manejo del cambio y otras evaluaciones que se deben realizar. Acá podemos ver el tanque per se, donde podemos identificar las líneas de entrada y salida, donde hasta pueden, en este caso, y ocurrió así, más de un mecanismo de daño, mecanismo de deterioro presente. ¿No? ¿Qué factores pueden afectar al equipo? Acá están los creíbles mecanismos de daño: adelgazamiento, corrosión externa, ataque por ácido diluido, corrosión inducido por el flujo. Esos mecanismos de deterioro fueron identificados con el equipo multidisciplinario cuando se realizó la evaluación de este equipo mediante la metodología de inspección basada en riesgo. Acá podemos ver, por ejemplo, hagamos especial atención a lo que es la conexión C del equipo, la conexión de entrada de ácido sulfúrico, como la conexión, cuando realizamos la evaluación e inspección mediante la verificación de los PID y PFD, nos pudimos dar cuenta, en compañía también con el personal de inspección, de la perforación o la línea, la conexión de entrada al equipo perforada. También especial atención a la conexión E, en la parte inferior, que es el drenaje del tanque, también con una perforación. Pueden observar cómo hay
una similitud en cuanto a lo que es la ubicación superior e inferior del tanque de ambas conexiones. Juega un papel fundamental allí al momento de realizar la evaluación y les voy a explicar por qué. Este equipo de proceso para almacenar o manejar un químico altamente peligroso como es el ácido sulfúrico necesitó ser diseñado, construido, instalado y ahora mantenido para minimizar el riesgo de pérdida de contención de energía, por lo cual requiere un programa de integridad mecánica para asegurar su operatividad continua. Fíjense ahora cómo nosotros al momento de realizar la evaluación de todas las líneas de entrada y salida, nos percatamos que, por ejemplo, la línea de entrada que proviene de la bomba P1 al tanque, ella en su historial de inspección pudimos indagar y verificar que en varias conexiones de cambio de dirección, el equipo, en este caso la línea, presentó varias fallas. Acá pueden ver en esta fotografía cómo el personal de confiabilidad y conjuntamente con la gerencia técnica pudimos evaluar la velocidad del fluido del ácido sulfúrico una vez descargada la cisterna hacia el tanque. Nos percatamos que la velocidad de flujo en esas líneas era superior a, en este caso, superior a 0.94 metros sobre segundo en ambas conexiones. Y el creíble mecanismo de daño en este caso es corrosión inducido por el flujo. Y debido a que API 571 considera que una alta velocidad del flujo mayor o igual a 0.61 metros sobre segundo para aceros al carbono ocasionará adelgazamiento local. Ahora, ¿qué produjo que la velocidad de este fluido aumentara? ¿No? Nosotros haciendo lo que es investigación, haciendo entrevista al personal de mantenimiento, al personal de operaciones, nos dimos cuenta que el personal de mantenimiento nos informa de que la bomba original, por diseño, fue reemplazada debido a problemas mecánicos y fue colocada otra bomba que maneja ácido sulfúrico, pero ellos lo único simplemente que hicieron fue verificar si el frame era el mismo y no indagaron si la bomba en sus condiciones en cuanto a caudal y otras variables podían ser las mismas, lo cual nosotros verificamos y nos dimos cuenta que incrementó la velocidad, originando problemas en las conexiones o en este caso los cambios de dirección de la línea y propiamente en lo que es la conexión de entrada al tanque. La integridad mecánica y el desempeño funcional de los equipos dependen en operar de manera segura y confiable bajo la condición operacional para la cual el equipo es expuesto. Y ahí lo que hablamos de lo que es la primera línea de defensa, donde de una instalación es operar y mantener los procesos como fueron diseñados para mantener los productos químicos contenidos. Resolvieron el problema para operaciones que necesitaba de alguna otra manera poder trasegar esa cisterna al tanque, pero no evaluaron lo que son las consecuencias de cambiar una bomba en la cual las condiciones en cuanto a caudal y otras variables eran mucho mayor. Ahora fíjense este caso donde la primera línea de defensa es un respaldo para la siguiente línea, la cual consiste en la liberación controlada de productos químicos a través de venteos, depuradores, mechurrios o tanques de reboses, entre otros. Para nuestro caso específicamente, el depurador, este scrubber que ustedes están viendo acá relacionado al tanque, ¿no? Donde es para lo que es la salida de los gases de ácido sulfúrico de manera controlada. Nos dimos cuenta que ocurrieron varias desviaciones, como por ejemplo la entrada de nitrógeno al tanque estuvo bloqueada, así como las válvulas de entrada de agua a lo que es la torre depuradora también estuvieron bloqueadas. Nosotros al momento de hacer las investigaciones, así preguntar por qué estaban bloqueadas, el personal de operaciones colocó como información de que ellos al momento de realizar una operación crítica tuvieron que bloquear, pero en ningún momento se dedicaron a quitar nuevamente lo que eran las conexiones, los ciegos, y abrir válvulas. Esto tenía que ser indagado, evaluado por mediante el equipo de proceso de la planta y no se realizó, no se inspeccionó que efectivamente nuevamente el depurador entrara en servicio, ya que al estar cerrado estas conexiones, por ejemplo, el nitrógeno que desplaza los vapores de ácido hacia la torre depuradora, esa es su función, y no la acumulación de esos vapores de ácido sulfúrico que al entrar en contacto con un oxidante, como por ejemplo el aire, pudiese ocasionar lo que es un mecanismo de deterioro
presente allí, como es el ácido por ácido diluido. Aquí debemos enfocarnos en lo que sería la integración gerencial en funciones. No podemos trabajar en una organización donde actualmente cada departamento o segmento de la organización, como es mantenimiento, operaciones, inspección, procesos, entre otros, trabajan aislados como parcelas. Debemos trabajar en función de lo que es la integridad mecánica de estos equipos, ¿no? Hacia el futuro, visualizar hacia el futuro el proceso del negocio, donde una gestión de mantenimiento, una gestión de operaciones y una gestión de integridad mecánica tiene que estar enfocado en procesos del negocio, entrelazados, trabajar mutuamente en lo que es, en lo que es obtener los objetivos organizacionales de la empresa. Aquí vemos otro caso, aplicación, en este caso del estándar API 579, perdón. ¿Recuerdan cuando les nombré que API 579 Fines for Service podía ser utilizado como una acción de mitigación mediante la metodología de inspección basada en riesgo? Bueno, este es un caso práctico. Acá, otro tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico, donde externamente el tanque hubo un derrame de un producto químico sobre él, ocasionando el deterioro que ustedes pueden ver en la fotografía. La reducción de la incertidumbre del verdadero estado del daño en el componente es una función de la efectividad de la inspección en detectar, caracterizar y cuantificar el tipo y extensión del daño. A este momento cuando ocurrió ese derrame sobre el tanque y en las condiciones que pueden ver allí, nos preguntamos de qué manera pudiésemos evaluar este equipo, ¿no? Y en este caso yo recomendé principalmente, le recomendé a mi supervisor, a mi superintendente, de que podíamos evaluarlo mediante esta acción de mitigación. Ellos procedieron y nosotros de manera positiva y nosotros ejecutamos. Acá podemos ver que la aplicación de estándar API 579, Fines for Service, como alternativa de mitigación, ¿no? Aquí podemos ver lo que son los datos del recipiente, los planos de inspección circunferencial y longitudinal. El equipo, hay que reflejar que la inspección se realizó con el equipo en servicio, por lo que tuvimos que colocarnos trajes antiquímicos para poder realizar la inspección, ya que lo realizamos en la parte externa. Y lo que era determinar los planos de inspección circunferencial y longitudinal del defecto, como lo pueden ver acá en esta parte, considerando esto como esta parte de la figura del cuerpo cilíndrico del tanque. En lo que es los resultados de la evaluación. El resultado de la evaluación realizada mediante la norma API 579, concretamente en la sección 5, evaluación de la pérdida de espesor localizado, arrojó que el defecto es considerado aceptable mediante los criterios establecidos en el nivel 1. Sin embargo, es de hacer notar que al calcular el valor de la longitud del defecto en sentido circunferencial, revela un deterioro creciente por corrosión en comparación con el valor calculado en sentido longitudinal. Por lo antes mencionado, se recomendó entregar al recipiente de mantenimiento programado a corto plazo con el firme propósito de conocer el grado de deterioro ocasionado por el derrame de ácido sulfúrico diluido. Es importante mencionar que la inspección del recipiente se realizó en servicio por ser un activo crítico necesario para el funcionamiento del área de secado de cloro de la planta. Acá podemos ver en esta gráfica cómo al momento de realizar los cálculos entró en lo que es un área inaceptable donde se tuvo que recalcular lo que es la máxima presión permisible del equipo. Como resultado final, entregar a mantenimiento al recipiente. La primera recomendación fue aplicar limpieza con chorro abrasivo metal blanco a toda la superficie externa del tanque, prestando mayor atención en la zona evaluada. Quiero comentar aquí, cuando esto se realizó y nosotros hicimos las recomendaciones, inmediatamente lo que son superintendentes y gerentes de operaciones o producción se pusieron en contacto con el departamento nuestro y le preguntaron específicamente al superintendente y jefe para el momento que para cuándo, qué fecha y a qué hora el equipo iba a fallar. Imagínense ustedes eso. O sea, nosotros responsablemente les indicamos a ellos que nosotros no teníamos una bola de cristal, pero que bajo las condiciones que el equipo estuvo trabajando y lamentablemente en cuanto a lo que ese derrame de ácido ocasionó, debía ser este equipo entregado a mantenimiento para poder evaluar. Fíjense ahora el hallazgo que se consigue cuando se hace lo que es la limpieza de chorro abrasivo, metal blanco. Se localizó defecto tipo ranura en sentido circunferencial de hasta 1.2 metros de longitud y 8.5 milímetros de profundidad.
Asimismo, se evidenció áreas con picaduras localizadas cercanas a las discontinuidades estructurales, cordones de soldadura circunferenciales. Es importante mencionar que la longitud de la pérdida de metal es mucho mayor que la anchura. Pueden ver, por ejemplo, considerando el cuerpo cilíndrico, está en forma vertical, pero la orientación circunferencial, lo que fue el defecto tipo ranura, pueden ver acá cómo se puede ver en la fotografía, y acá utilizando un bit gauge para poder medir la profundidad de la misma. Luego de las reparaciones y las recomendaciones emitidas por el Departamento de Inspección y Confiabilidad de la Gerencia de Mantenimiento, se pudo obtener la condición y posterior de reparación del equipo, y actualmente se encuentra en servicio. Acá la relación de la integridad mecánica con el ciclo de vida, ¿no? Lo que son los costos operacionales, los costos de inversión y de desarrollo, donde entran lo que es la parte de investigación, compras, diseño, ¿no? Construcción. Nosotros nos encontramos en esta parte de acá, donde debemos, como organización, y aplicando esta metodología de inspección basada en riesgo, podemos reducir lo que es los costos por baja confiabilidad, ¿no? En lo que serían los costos de mantenimiento correctivo, impacto a la producción, impacto ambiental, entre otros, o lo que es lo igual al riesgo, en este caso, estimar el riesgo allí. Extensión de la vida útil, inspección basada en riesgo, análisis de sensibilidad, control de procesos, cambio de la metalurgia, adecuación para el servicio y análisis de esfuerzo-resistencia, entre otros. Aspectos resaltantes, en este caso de lo que es la inspección basada en riesgo y su impacto sobre la integridad mecánica. El personal de inspección e ingeniería no son los únicos responsables de la integridad mecánica. Eso es un paradigma que debemos romper en cada una de nuestras organizaciones, ya que la responsabilidad requiere compromiso de todos los segmentos dentro de la organización, entre operaciones, procesos, confiabilidad, entre otros. Mantenimiento, propiamente dicho. Completar un process safety management HACCP o un process un PHA mediante inspección basada en riesgo para enfocarse en la integridad mecánica relacionada con mecanismos de daño y la gestión de riesgo a través de la inspección. ¿Qué significa? Lo que yo les había comentado anteriormente, que para complementar un proceso, Process Safety Management y un Process Hazard Analysis mediante inspección basada en riesgo, puede ser complementado mediante esta metodología. La integridad mecánica y el desempeño funcional de los equipos dependen de operar de manera segura y confiablemente bajo la condición operacional para el cual el equipo fue expuesto. No alterar sus condiciones originales. El proceso de inspección basada en riesgo está enfocado en mantener la integridad mecánica de componentes de recipientes a presión y minimizar el riesgo de pérdida de contención debido al deterioro. Capacitar y entrenar al personal en los temas técnicos, en el reconocimiento de brechas o amenazas, en la incorporación de las mejores prácticas de integridad mecánica. Por ejemplo, si hablamos de una amenaza, podríamos, sin dudar mucho, hablaría de que la principal amenaza es el deterioro para los equipos estáticos. Controlar el deterioro. Diseñar programas de inspección es una parte esencial de un programa de integridad mecánica y ayudará a mantener la primera y segunda líneas de defensa que han sido diseñadas dentro del proceso para prevenir la liberación indeseada de productos químicos peligrosos o aquellos que controlan y mitigan una liberación. Las actividades ejecutadas, plan de inspección, acción de mitigación, entre otros, mediante la metodología de inspección basada en riesgo, proporciona el mantenimiento de la integridad mecánica de los equipos presurizados. Deben ser técnicamente factibles esas opciones, esas acciones de mitigación, técnicamente factibles y económicamente rentables. No tiene sentido tener confiabilidad a todo costo. Debe haber un equilibrio en lo que es costo, desempeño, riesgo o riesgo, desempeño, costo. Aquí están las referencias bibliográficas, las cuales se fundamentó el webinar de hoy. Acá tienen mis contactos, mis correos electrónicos, mi dirección LinkedIn. Muchas gracias. Permítanme, por favor, antes de culminar este webinar, quiero
para culminar esta presentación, realizar una invitación a los compañeros y colegas de las áreas de inspección, mantenimiento, confiabilidad, corrosión y materiales, operaciones, a adiestrarse en el mantenimiento de la integridad mecánica de los equipos presurizados mediante la reducción del riesgo de pérdida de contención de energía de productos peligrosos debido al deterioro, API 580, API 581, inspección basada en riesgo, donde ustedes fortalecerán y perfeccionarán a cómo evaluar, gestionar y mitigar el riesgo relacionado a esto. Muchas gracias.